Hola chicos, hoy vamos a hablar de la educación cuando Domingo Faustino Sarmiento era un niño. ¿Recuerdan que ayer les envié un video que hablamos un poquito de su historia y lo importante que fue para nuestro país? Porque él fue un gran maestro. En la época en que nació Sarmiento eran muy pocos los chicos que estudiaban y las personas crecían siendo analfabetas, es decir, sin saber leer ni escribir. ¿Se imaginan? La mayor parte de la gente no podía leer ni un cartel, un libro, una receta, no podía escribir una carta o una nota para acordarse de algo. Incluso no podían realizar determinados trabajos o no lo podían hacer bien. Por eso, como la señora siempre le dice, la importancia de aprender a leer y a escribir. Sarmiento ya desde muy chico vio que esto era un gran problema y quiso hacer algo para solucionarlo. Él sabía leer y escribir. Le habían enseñado su papá y su tío a los 4 años y luego había asistido a la escuela. A los 5 años, gracias a que el gobierno de San Juan contrató a maestros que trabajaban en Buenos Aires, ingresó en una escuela de la patria. Fue a la escuela por 9 años y por más que hubiera querido faltar, su madre, Paula Albarracín, era la encargada de que asistiese como correspondía. Su papá también colaboró en controlar esa educación. ¿Y vos qué pensás? ¿Todos los niños tenían acceso a la educación? En aquella época, la educación no era concebida como un derecho como sí lo es ahora. La educación era un privilegio, solo accedían quienes tenían dinero, ya que era pago, por ejemplo. Para aprender a leer se pagaba una cuota, si querían aprender matemáticas se pagaba otra. Los niños pobres trabajaban, por lo que no tenían acceso a la educación. Quienes querían hacerlo debían demostrar que no podían pagar el arancel y solamente se enseñaba lo básico, que era leer y escribir. Era una escuela autoritaria y cuando los alumnos no cumplían o no estudiaban, se los expulsaba. La escuela no contaba con un edificio propio, sino que funcionaba en la oficina de alguna iglesia, en una casa particular, en algún rincón de un organismo público, y duraba el tiempo en que uno aprendiera estas 3 habilidades básicas, que era leer, escribir y contar. Por suerte todo eso cambió. Hoy los niños tienen derecho a la educación, porque la educación es un derecho fundamental para todos, para que todos podamos aprender y así lograr todas nuestras metas para ser alguien en la vida, como siempre les dice la seño. El Estado garantiza este derecho, debemos nosotros defenderlo. Y en este 2020 estamos trabajando desde casa por la pandemia del coronavirus. Nos están garantizando el derecho a la educación y nosotros al trabajar lo estamos reforzando y defendiendo. ¿Cómo era la educación en la época de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos? ¿Ustedes creen que sería igual? Podemos mirar las imágenes donde los bancos están dispuestos de manera diferente. En la época de tus bisabuelos la educación también era como hoy, gratuita y obligatoria. Pero era muy difícil que ciertas poblaciones vulnerables puedan terminar los estudios primarios. Muy pocos accedían. Hoy, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación. Hay una ley de protección que la respalda y garantiza ese derecho. Porque hoy, por ejemplo, también los niños tienen el derecho de ir a la escuela secundaria, porque es obligatoria. Veamos los cambios. Vemos guardapolvos que son diferentes a los de ahora. La relación con las seños era distinta. Ahora es una relación más de contención, de amor. Y el aula, los diferentes asientos están dispuestos de maneras distintas y eran atornillados. Hoy nosotros tenemos ese banco largo, tenemos de manera circular, donde nos sentamos en grupo, trabajamos y no tenemos que estar totalmente en silencio como antes nos obligaban a estar. Pero nosotros vamos a ser de investigadores, vamos a preguntarles a nuestros abuelos, tíos mayores, cómo era la educación, la escuela y sus normas cuando ellos eran niños. Y si hay ahí, por ahí algún ex alumno de la escuela número 3, me encantaría escuchar todas esas respuestas. Besito.